bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Diana Portal, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué tal, Diana? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. Como dijimos, la semana pasada la Defensoría del Pueblo informó que en este primer trimestre del 2018 lamentablemente se han registrado 32 feminicidios y 82 tentativas. Esto llama muchísimo nuestra atención y por supuesto tenemos que responder desde todos los ámbitos, ¿no? E involucrarnos todos los actores. En principio ustedes han hecho un llamado a las autoridades del gobierno central, ¿no? De gobiernos locales también. ¿Qué tendría que hacerse en ese momento? Veíamos en la nota la alternativa de este registro único. De hecho, hay varias alternativas. Ajá. Y como bien señalas, que tienen que ser implementadas de manera coordinada e intersectorial. Contamos con un marco normativo muy importante, que es la Ley 303/64, la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta ley fue promulgada en el año 2015 y tiene varios instrumentos importantes. Uno de ellos es el, como bien señalas, el Registro Único de Víctimas y Agresores, que está en proceso, ¿no? Está en proceso de implementación. De hecho, vengo de una reunión del Grupo de Trabajo Nacional donde el propio Ministerio Público, la entidad a cargo de este instrumento, ha señalado que está en proceso de elaboración. Ya se ha constituido una comisión técnica y justamente está en este proceso importante de elaborar este registro. ¿Por qué es importante? Sí. Porque justamente en este registro se tendría los antecedentes de aquellas personas, tanto agresoras como víctimas. Nosotros en el año 2015 hicimos un informe sobre feminicidio, que es el eslabón último de la violencia contra las mujeres. Por supuesto. Y un dato importante es que el 28% de casos de feminicidio habían tenido denuncias previas de casos de violencia familiar, violencia en relación de mujeres. Entonces es importantísimo para las autoridades identificar que aquella mujer que va a denunciar un hecho de violencia, si tiene o no antecedentes de denuncias anteriores. ¿Y qué se va a hacer con esa información? Porque a propósito de esta publicación, yo aquí tengo un extracto justamente de este libro, Feminicidio íntimo en el Perú, análisis de expedientes judiciales, y quisiera leer nada más un caso, algo muy pequeño que va a revelar, por supuesto, la realidad que nos toca vivir en este país. E.A.C, una trabajadora de 36 años de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional del Callao, escuchen este caso, fue asesinada al interior del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión por el padre de sus 2 hijos y de quien recientemente se había separado tras denunciarlo por agresión. Había una denuncia previa. Este lamentable hecho ocurrió a pesar de que la víctima contaba previamente con medidas de protección a su favor. Y así como ella, bueno, pues lo que revela este trabajo de investigación es que el 24% de las víctimas que acudieron al sistema de justicia en busca de ayuda y protección terminaron siendo asesinadas por aquellos agresores. Entonces nos preguntamos qué está mal en esta cadena, en esta ruta de protección que se le tiene que dar a las mujeres que efectivamente se atreven a hacer una denuncia. Así es importante que las medidas de protección que se emitan sean efectivas, sean monitoreadas, sean evaluadas. O sea, no basta con que el juzgado de familia diga, bueno, en este caso tenemos la siguiente medida de protección, sino es importante evaluar cómo se está implementando esa medida de protección. Claro. Que el sistema, a través de la Policía Nacional del Perú, tenga un sistema georreferenciado, tenga el registro de la medida de protección, de un número de teléfono para que la víctima pueda comunicarse rápidamente y reaccione ante cualquier nuevo hecho de violencia o si esta violencia se agrava, ¿no? Porque también hemos visto que muchas mujeres no quieren denunciar porque sienten que el sistema en su conjunto no responde adecuadamente, ¿no? Entonces es importante que el sistema, a través de la Policía Nacional del Perú, a través de los juzgados de familia, tenga una coordinación fluida para que se eviten nuevos hechos de violencia y sobre todo casos tan graves como son los feminicidios. Bueno, y usted, Diana, ha mencionado brevemente esta ruta, que por más breve que sea, hay que decir, a una mujer le cuesta mucho trabajo emprender. Sí, ¿no? Sobre todo por el desencanto muchas veces de la respuesta, o la respuesta poco efectiva que existe ante un caso de abuso. Un dato que coincide con lo que usted señala es que 7 de cada 10 mujeres no denuncian, no acuden a alguna institución pública según el INEI. Es decir, que incluso los altos índices de violencia contra las mujeres, violencia sexual, feminicidio, no revelan la realidad exacta, porque 7 de cada 10 mujeres no denuncian porque tienen miedo, porque se les culpabiliza, porque muchas veces cuando va a denunciar se les revictimiza
victimiza. Entonces es importante que como Estado, a través de los diferentes entes responsables, se dé una respuesta de calidad, ¿no?, del servicio que pueda favorecer, fortalecer la confianza de las víctimas a ir a denunciar estos casos, ¿no? Mientras efectivamente sale este registro que estamos esperando, que como bien ha dicho, está enmarcado en la ley 30364. Así es, ¿no? así es. ¿Qué medidas podrían darse con carácter de urgencia? Medidas con carácter de urgencia, que estos instrumentos sean implementados en el más breve plazo, ¿no? El registro único de víctimas y agresores, un protocolo interinstitucional de acción conjunta que va a señalar cuáles son las responsabilidades de cada ente. También que cada sistema pueda tener un monitoreo y evaluación, ¿no? Estamos encontrando algunas falencias en las medidas de protección y es importante en ese sentido mejorar la calidad de las mismas, ¿no? En ese sentido hay proyectos de ley, por ejemplo, en el Congreso para mejorar el sistema de atención y creo que es un punto muy importante a ser evaluado, ¿no? Cómo se están implementando las medidas de protección, cuál es la calidad de las mismas y si realmente están... El impacto además, exacto. ¿No? Otro aspecto importante que podría ser de cara a las próximas elecciones regionales y locales son las casas de refugio para los casos de violencia contra las mujeres. El último dato que tenemos de la Defensoría del Pueblo, que hizo una supervisión, es que a nivel nacional hay muchos gobiernos regionales que no cuentan con este servicio. Entonces, en casos tan graves en donde se necesita ya proteger de tal manera a la víctima, sacarla de ese contexto de violencia cotidiana y grave, es importante que los gobiernos regionales y locales brinden este servicio de hogares de refugio temporal. Bueno, entendiendo además que este problema tiene a colación otros, ¿no? Como la dependencia que tienen muchas veces las mujeres de sus agresores. Así es, la dependencia económica y la dependencia emocional también, ¿por qué no decirlo? Los casos de violencia contra las mujeres son particularmente complejos porque a quien está denunciando la víctima es aquella persona con la que en algún momento se proyectó tener una familia, se proyectó tener un proyecto de vida juntos. Entonces es importante tener ese aspecto también atendido, ¿no? El acompañamiento emocional de la salud de las víctimas para que puedan enfrentarse a un proceso que a veces puede ser desgastante también para ellas, ¿no? ¿Qué pasa con la tipificación del delito cuando hablamos de feminicidio, ¿no? Y lamentablemente nos encontramos frente a casos que muchas veces no son tratados como feminicidio, sino como homicidio, ¿no? Y lo más grave aún, la preocupación que despierta que muchas autoridades no entiendan aún la diferencia entre ambos. Es muy importante el tema que señalas, porque hemos tenido el año pasado 6 talleres regionales con jueces y juezas fiscales para ver justamente cuál es esta problemática de no diferenciar el tipo penal de feminicidio del homicidio. Muchas operadores nos dicen, pero ¿cuál es la diferencia? Si igual que un homicidio se mata a un hombre, es lo mismo que un feminicidio. Entonces es importante tener en cuenta que la principal diferencia es el contexto en el cual sucede este asesinato, ¿no? Muy bien. En un contexto de feminicidio se da por razones de género, por el ser mujer, en contextos de violencia familiar, de violencia sexual, de hostigamiento, de trata, de acoso, de discriminación. Entonces es importante... Claro, no estamos hablando de un robo, por ejemplo, ¿no? Para hacer una diferencia mucho más clara y específica. Y sí es cierto que a los varones los matan más en contextos de violencia, de robo, de enfrentamiento, mientras que mayormente sucede eso en el caso de los varones. En el caso de las mujeres, quienes son los agentes son justamente sus parejas o exparejas, ¿no? Entonces, ¿y dónde ocurre más? En el hogar. Hay una diferencia en el sentido de relación también con el victimario, ¿no? Exacto, la relación de poder, exacto, la autonomía, señalabas tú, ¿no? Muchos de los casos que hemos analizado en cuanto a tentativa de feminicidio y feminicidio tiene que ver con que la víctima decidió terminar la relación, no quería regresar, no quería tener relaciones sexuales. Entonces, el feminicidio se da como un castigo a que no haces lo que yo quiero. ¿Y esto qué mensaje le deja a las mujeres de nuestro país, ¿no? Que mientras más empoderadas, entre comillas, se encuentren de tomar una decisión radical y alejarse de un agresor, terminen siendo asesinadas? Exacto, el mensaje es peor cuando hay impunidad en los casos de feminicidio o tentativa de feminicidio, que también es alto. Entonces, en ese sentido, el Estado, a través del sistema de justicia, tiene una responsabilidad muy importante, porque si un caso de tentativa de feminicidio pasa como lesiones o pasa como
falta, por decirlo así, el mensaje que se está mandando es de que en nuestro país se puede golpear de tal manera a una mujer y no va a haber la sanción adecuada para este caso, ¿no? Es importante acabar con la impunidad y que el sistema realmente responda a los criterios, y no solo estándares nacionales a través del tipo penal de feminicidio, sino estándares internacionales de acceso a justicia con la debida diligencia, sin discriminación, ¿no? Hay un protocolo a nivel latinoamericano que impulsa a Naciones Unidas justamente en casos de feminicidio, que también hay un proceso a nivel nacional para implementarse, ¿no? Muchos televidentes, bueno, ciudadanos de a pie seguramente piensan que empapelarse de instrumentos quizá no ayuda a esta situación, pero bastaría con que se utilicen 1, 2 o 3. No me vas a dejar mentir, Diana, para que efectivamente se utilicen. Exacto. Es cierto que cuando hablamos de violencia contra las mujeres podemos visualizarlo como dos aspectos muy importantes y relacionados. Uno, el de la prevención, que es importantísima, y otro es el de la atención, el del servicio de calidad, el del servicio con una medida de protección que efectivamente va a impedir nuevos hechos de violencia. Y esto está relacionado con las medidas de prevención. ¿Cómo cambiar nuestra cultura machista ya? Exacto. Es una opinión que es de consenso social, a raíz del último caso que mencionaste, que los casos de violencia contra las mujeres se enmarcan en un contexto machista, lamentable en nuestro país, que tenía que ser abordado a través de medidas del sector de educación, culturales, de prevención, para ir cambiando esa mentalidad de que la mujer no es un sujeto de derechos, sino un objeto de propiedad. No, y así como en otros temas ya se está incorporando, ¿no?, el factor educativo, como en la lucha contra anticorrupción. Así es. ¿No?, que ya está trabajando con el sector de educación, por supuesto, para enseñarle a nuestros niños qué es la corrupción, cómo luchar contra ella. Lo mismo tendría que pasar en este sentido. Sí. Es un aspecto muy, muy importante que creemos a través de la ley, a través de los cambios ministeriales que han habido, que creemos que van a ser tomados en cuenta, y la Defensoría del Pueblo está para ello, para recordar estas obligaciones a nivel sectorial, que es muy importante trabajar a través de la prevención y a través de la atención, mejorando la calidad de los servicios, ¿no? La Defensoría del Pueblo, Diana, cuéntenos, ha emprendido una campaña. No más feminicidios. Sí, ¿no? ha emprendido una campaña a nivel nacional que ha tenido un inicio a nivel de la región de Arequipa, en donde se ha convocado a los diferentes sectores involucrados para mejorar justamente la coordinación interinstitucional, pero también ir colocando esta grave problemática en la agenda pública, en la agenda regional, para que los sectores puedan coordinar de mejor manera y seguir sensibilizando a la sociedad, ¿no? Para evitar que esta problemática se siga dando con estos índices tan altos. Ahora, que la campaña empiece en Arequipa no es una casualidad, mucho menos arbitrario, ¿no? Tú nos contarás, sabemos que la mayor incidencia en tentativa de feminicidio se concentra justamente en Arequipa, en uno de esos lugares. Así es. En Lima metropolitana también. La primera región definitivamente es Lima, pero sabemos que en Lima hay la mayor concentración de la población a nivel nacional. Entonces, si de la estadística sacamos a Lima, que no nos permite hacer un análisis tan adecuado por la concentración, Arequipa es una de las primeras regiones que tiene los más altos índices de violencia en feminicidio y tentativa de feminicidio. Por eso, en coordinación con la Oficina Defensorial de Arequipa, se ha iniciado esta campaña que se lanzará, si no me equivoco, el 4 de mayo, en una conferencia de prensa para renovar el compromiso de las autoridades, ver qué es lo que le falta a la región. Tenemos planes nacionales que tienen que ser aterrizados en cada región. Por supuesto, cada región es distinta, ¿no? Exacto. El contexto regional de Arequipa no es el mismo que de Cusco, no es el mismo que de Ayacucho, que de Ucayali. Entonces, la Defensoría del Pueblo está iniciando una campaña que va a aterrizar a nivel de cada localidad regional, ¿no? En ese sentido, estamos analizando la coyuntura a nivel nacional, evaluando el Plan Nacional de Violencia contra la Violencia de Género, pero también evaluando cada región qué es lo que ya ha hecho y qué es lo que le falta hacer. Cada una con sus características específicas, con su propio contexto. Ahora, bueno, igual me pareció leer que esta campaña No Más Feminicidios tiene el propósito incluso de dirigirse a niños. Sí. También está involucrado un eje que tiene que ver con el sector de educación para prevenir, como bien decías, que desde muy pequeños, muy pequeñas, los niños y niñas tengan conciencia de una educación en igualdad, una educación en valores, con respeto, que evite actos de violencia. Porque parece que no tuviera importancia las bromas machistas, algunos casos de acoso incluso en los propios colegios pueden ir siendo la semilla o la raíz de nuevos hechos de violencia que cuando son más jovencitas, adolescentes, en la etapa de enamoramiento, el acoso sexual callejero, es como una escalera que va subiendo, entonces hay que tener mucha perspectiva, hay que poner los focos en la educación desde eso pequeñito que puede ir sembrando, que luego un niño que se va a convertir en joven, que después va a tener una relación, va a ser padre de familia, pueda tener estas características, digamos,
machistas que justifiquen la violencia contra las mujeres. La indignación y frustración que ha despertado el caso de Avi Agreda, Diana, podría servir como motor para al interior de las familias, en principio, porque claro, somos muchos los actores, lo hemos dicho al inicio, empecemos a educar mejor a nuestros hijos o a entender mejor de qué trata esta problemática de la violencia de género. Sí, es importante. Y no banalizarla, ¿no? Así es el caso de Avi es muy grave, nos da cuenta de cómo la violencia es tan cotidiana que ya no hay un lugar seguro donde uno estar. O sea, en un bus, en un lugar de transporte público puede ser agredida hasta llegar a un caso de feminicidio. Y en ese sentido es importante crear conciencia social para ir reflexionando con nuestras familias, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestras hijas, ir hablando de este tema. Y es muy importante también que el Estado no dé vuelta a estos casos cuando hay un caso que llame tanto la atención como el de Avi, anteriormente el caso el de Ayacucho, el grave caso de Arlet Contreras. Es decir, es importante que el Estado no reaccione cuando pasa un caso tan grave como estos, sino que previo a lo mediático, exacto, sino ir teniendo una política pública que sea constante, que no descuide las políticas de educación, las políticas de acceso a justicia, y también, ¿por qué no felicitar y tener en cuenta aquellos medios de comunicación que esto lo toman de una manera seria, no viendo las causas? Es importante ver las causas de esta violencia, no solamente llegar cuando la víctima falleció, cuando fue violada, o cuando una niña ha sido embarazada por su padre, sino ir analizando las causas. Claro, porque también. En las causas, ¿no? Desde las causas se van a diseñar las estrategias justamente de prevención. Así es. Muchísimas gracias, Diana, por acompañarnos. ¿Algún contacto de la Defensoría para buscar más información o asesoría? Sí, les invito a visitar la página web donde están todos nuestros informes, este informe de feminicidio también. Sí. Tenemos una línea de atención gratuita que es el 0815-170, que cualquier ciudadano o ciudadana pueda llamar para consultar sobre este tipo de problemática o cualquier otra que afecte sus derechos fundamentales. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con Diana Portal, comisionada de la Adjuntiva para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Es momento de hacer la primera pausa. No se muevan, retornamos con mucho más aquí en JN Noticias.